Hoy vamos a entrevistar a Yolanda Quintana, la estáis viendo en imagen, es periodista, es colega, le agradecemos mucho que nos dedique este ratito, porque es además en España una de las personas que más sabe del tema de los ciberataques que están en todos los medios prácticamente a diario, hay muchas noticias sobre este tema y además es autora de un libro que os recomiendo, Ciberguerra. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, mucho de comentar, ha vuelto a saltar a la actualidad el tema de los ciberataques, en este caso por el SEPE, que parece que poco a poco va recuperando la normalidad. Y siempre que hablamos de estos temas, Yolanda, nos asalta a los ciudadanos un temor, ¿no? Un miedo. Parece que estamos indefensos ante lo tecnológico, ante Internet, que lo llevamos encima todo el día. Y dices, madre mía, si los hackers o quién está detrás de esto, ¿no? Los ciberataques, si pueden saltarse la defensa, digamos, tecnológica que puede tener un ministerio, un gobierno, el Pentágono, etcétera, ¿qué pueden hacer con nosotros, no? Esa sensación de miedo ha vuelto a salir a la palestra con esto del SEPE. Pues sí, es cierto, y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. O sea, por un lado el riesgo aumenta porque cada vez dependemos más de la tecnología, como tú dices, la llevamos encima y buena parte de nuestras actividades cotidianas, desde incluso hacer la compra hasta manejar nuestros electrodomésticos con los electrodomésticos inteligentes, cada vez va a depender más y depende más de la tecnología. Toda nuestra actividad cotidiana o algunos sectores críticos, como que tengamos luz en casa o el transporte público, está vinculado a sistemas informáticos y luego no hay ningún sistema informático seguro. Y en paralelo a esto, sí que es cierto que estamos en un entorno geoestratégico donde los conflictos que antes solo se producían en el ámbito diplomático o en el ámbito de la guerra física, cuando los conflictos escalaban, pues ahora estos conflictos o esta guerra fría soterrada se produce en el ámbito cibernético porque el daño es mucho mayor y la inversión no es tan grande. Y además porque hay pericia y hay expertos que saben cómo hacerlo. Entonces, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer ante esta realidad? Bueno, primero ser conscientes de ella, en segundo lugar saber que no hay ningún sistema seguro y en ciberseguridad tanto lo que hacen las administraciones y lo que tenemos que aplicarnos los ciudadanos es que este ataque cuando se produzca, que podemos ser víctimas de él nosotros o cualquier empresa o cualquier sector, es que produzca el menor daño posible. Un ciberataque es muy difícil, sobre todo si son ciberataques dirigidos, de prevenir, pero lo que tenemos que hacer es que cuando seamos víctimas de este ciberataque, el daño que nos produzca sea el menor posible. Bueno, volviendo al ejemplo del SEPE, que nos puede pasar esta tarde mismo, espero que no, por el móvil o en el ordenador, en casa, a cualquiera de nosotros. Normalmente detrás de estos ciberataques suele haber un motivo económico, ¿no? Como cuando hay un secuestro, hay un chantaje y piden el pago en general en criptomonedas. Esto suele ser así en empresas en particulares y segunda pregunta también relacionada. En el caso del SEPE siempre son difíciles de rastrear, pero se piensa que pudo entrar vía email, correo electrónico, hay mucha gente teletrabajando, más difícil de controlar esos sistemas informáticos. A nosotros también podemos ser víctimas de una extorsión, de tener que pagar en criptomonedas y encima el peligro está en el mail. Sí, efectivamente. Hay tres tipos de ciberatacantes. Uno, los que yo mencionaba antes, que eran ciberatacantes vinculados a potencias estatales que producen el ciberataque para producir una desestabilización y ganar posición en el espacio geoestratégico. Después, los ciberdelincuentes, es decir, lo mismo que nos ocurre por la calle, que nos metan la mano en el bolso y nos quiten la cartera, pues gente que lo hace con un afán económico, que es los que tú mencionas, que ciberatacan hospitales o ciberatacan particulares para conseguir un rescate en criptomonedas. Y luego también hay ciberatacantes que no podemos olvidarles, pero que también están identificados, que simplemente lo hacen un poco por el reto, que fueron un poco los pioneros del ciberataques, el reto de ser más inteligente que un sistema informático. Pero los más peligrosos, ¿cuáles son? Los ciberdelincuentes, es decir, los que lo hacen por una finalidad económica. Ante esto, todas las instituciones lo que recomiendan es no entrar por el aro, por decirlo coloquialmente, no pagar, y lo que tenemos que hacer es lo que yo decía antes, es decir, intentar que este ataque nos produzca el menor daño posible. Si nos cifran nuestro ordenador o nuestro teléfono móvil, lo que tenemos que tener es un backup, es decir, un respaldo detrás en un disco duro replicado donde todos los documentos podamos recuperarlos, porque esto también nos puede pasar si nuestro dispositivo se estropea. Entonces, lo que hay que hacer es no pagar el rescate nunca y intentar que este ciberataque, que podemos ser víctimas de él, no nos produzca daño, es decir, teniendo documentos de respaldo. ¿Y cuál es la vía o el vector de ataque? O sea, ¿cómo nos atacan a nosotros? Pues efectivamente el phishing, estos correos maliciosos que emulan
una entidad conocida, pues nuestra compañía de gas. Me pasó el otro día, Yolanda, Endesa, no sé qué. Dice, tiene pendiente un recibo o Naturgy, pero no era Endesa o Naturgy o Repsol o Telefónica, eran Endesa y otra cosa, un apellido raro, que es lo que te hace sospechar, pero si vas con prisa, le das sin querer y claro, te pones, ¿cómo que debe un recibo? ¿Qué? ¡No lo abras! Y menos mal que no lo abrí, porque si no ahora mismo no podríamos tener esta charla, seguro, vamos. Claro, lo has explicado genial, porque son ataques muy sofisticados, o sea, replican muy bien y simulan muy bien la imagen corporativa y la única diferencia es que nos tenemos que fijar en la dirección por la que nos llega, que normalmente es una dirección extendida, que aunque sí que recoge el nombre de la marca, pero suelen añadir otras cosas. Pero hay que tener cuidado que si el ataque es muy sofisticado, a veces utilizan caracteres que son engañosos, por ejemplo, una L mayúscula que es muy parecida a una I latina y entonces, bueno, pues hay que ser muy precavidos cuando nos llega un correo con un enlace o con un documento adjunto antes de abrirlo. Hablábamos antes de, efectivamente, lo que no hay que hacer es pagar ese chantaje. Además es que es delito, ¿no? Porque al fin y al cabo estás un poco subvencionando, digamos, que puedan seguir actuando. Pero fíjate, más allá del tema económico, incluso de la pérdida, por supuesto, de datos personales, de tu intimidad, de tus fotos, de tu información. Si hablamos de un organismo, imagínate, lo primero que ha dicho el Ministerio, tranquilos, señores, que la documentación, los datos personales del SEPE han salido a la palestra, están garantizados, las nóminas se van a pagar, los ERTE, etcétera, etcétera, ¿no? Las prestaciones por desempleo. Pero no nos podemos olvidar, Yolanda, del daño tremendo que hacen a una entidad, a una gran empresa, a un país. Sufrir un ciberataque, claro, a los ciudadanos nos está mandando el mensaje de somos vulnerables. Sí, el daño reputacional y el daño en la confianza es indudable y muchas veces ese tipo de ciberataques es lo que están buscando, ¿no? O sea, son ataques que casi rozan, bueno, es una palabra muy gruesa, pero en determinadas circunstancias los ataques terroristas, que lo que buscan es una sensación de pánico, una desestabilización y en función del sector al que toquen, si es una administración pública muy sensible, bueno, pues el pánico, que es mucho más allá que el daño reputacional, pues está prácticamente garantizado. Mira, precisamente leyendo para preparar esta entrevista, otro experto hablaba, dice, vivimos ciberamenazados junto con el terrorismo yihadista, la amenaza online de mayor riesgo ahora mismo para nosotros, para nuestra seguridad, ¿no? Son estos ciberataques. Fíjate, lo mencionabas antes y estoy sorprendidísima. Estamos en plena pandemia, llevamos un año a nivel global con una pandemia. Y atención a esto, porque los ciberataques que más se están produciendo últimamente, Yolanda, son a centros sanitarios, a hospitales, a laboratorios, para obtener datos personales, ¿no? Sí, porque ellos atacan primero sectores donde hay un gran volumen de datos personales y sectores donde ellos piensan, donde la actividad es crítica y no puede parar. Entonces, donde esto ocurre de una manera más clara es en el sector sanitario. No ocurrió en España. En Estados Unidos este tipo de ataques de ransomware o de secuestro de sistemas empezó también en el sector sanitario. Y como allí tuvieron éxito, como era un sector donde efectivamente se pagaba el rescate, muchas veces no era el propio hospital, sino las compañías aseguradoras que preferían pagar el rescate antes que solucionar el problema técnico, bueno, pues digamos que ahí aprendieron en Estados Unidos y se fueron extendiendo a otros países. Y es cierto que en España y en los primeros meses de pandemia, pues tenemos el caso del Hospital de Torrejón o San Fernando, que sufrieron un ciberataque en un momento muy crítico. Entonces se valen de esto, ¿no? De que son empresas y servicios que no pueden parar y que además tienen un gran volumen de datos y que esos datos son muy sensibles. Yolanda, ¿qué es esto de hackear grandes navíos mercantes, los llamados barcos zombies? El título ya impacta, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos sistemas de transporte, no son los únicos los barcos mercantes, pero que tienen una gran autonomía de funcionamiento en el desplazamiento y como todo sistema informático, pues es susceptible de ser hackeados y estos también sufrieron ataques y, bueno, por la misma razón, ¿no? Exigiendo un rescate para que al final llegaran a buen puerto, nunca mejor dicho. Sí, llegaron, por ejemplo, al de Barcelona, que sufrió hace poco, lo dimos en las noticias, un ciberataque. Un dato, yo creo que es un dato que nos ayuda a situarnos bastante bien, Yolanda. En España, tengo por aquí, en el último año se han sufrido 100.000 ataques cibernéticos, 45 de ellos, lo decíamos, contra hospitales o laboratorios, pero 100.000 ataques cibernéticos y nos enteramos de muy poco y es sorprendente porque en muchos de estos casos las empresas prefieren no denunciar para que no se haga público
y pagar el rescate, pero sobre todo por ese daño de imagen que estábamos hablando. Y luego, imagino que todo esto hace que las autoridades que luchan contra estos ciberdelitos en la red lo tengan muy complicado, porque es muy difícil rastrear quiénes provocan todo esto, ¿no? Cuando encima mucha gente no denuncia. Sí, bueno, por un lado se ha producido algún avance. La reciente ley de protección de datos y garantía de derechos digitales, que tiene muy poquito tiempo, tiene 1 año o 2 años, menos de 2 años, incorporaba la obligación de las empresas de informar de cualquier brecha de seguridad que tuviesen. Es decir, las obligaciones que antes tenía cualquier empresa que recopilaba datos personales, de informarnos de que esto se estaba recopilando, se ha incorporado esta obligación adicional. Si una empresa tiene una brecha de seguridad, está obligada a notificarlo por lo menos a la Agencia de Protección de Datos. Y como la multa es muy alta, sí que es una obligación que se está haciendo. Entonces, a lo mejor no salta a la opinión pública, pero sí que esta notificación las empresas están obligadas a hacerla. Y luego es cierto que si tenemos en cuenta los datos, son datos que se van incrementando por estos dos motivos fundamentalmente, porque cada vez hay más dispositivos vulnerables. Hay que tener en cuenta que hace 5 años, por ejemplo, no existían los electrodomésticos inteligentes o las televisiones inteligentes, y lo de inteligente tenemos que ponerlo entre comillas, porque también se podrían llamar neveras espía o televisiones espías, o sea, son dispositivos conectados a Internet y por lo tanto vulnerables, no es ya nuestra nevera que tenemos en nuestra casa, y esto hace que aumente, al aumentar el uso de dispositivos y también, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes están siendo un dispositivo que cada vez está recibiendo un mayor número de ataques, por lo tanto también se explica que al haber un uso más intensivo de la tecnología hay un mayor número de ataques. Y esto, claro, la idea ahora con el 5G, cuando sea una realidad tangible, ¿no? Porque mi teléfono, por ejemplo, es 5G, pero 5G no hay todavía casi en ningún sitio. Cuando lleguen los coches conectados, que estábamos hablando de pasado mañana, ¿eh? O sea, tampoco estas casas, lo que tú dices, inteligentes, ¿no? La domótica que desde el móvil puedes decir que se vaya calentando la casa, que vaya enfriando esto de la nevera o que se vayan subiendo las persianas. Claro, es que entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahí se puede liar una tremenda, ¿no? Sí, es cierto, o sea, lo has explicado muy bien, que todavía lo que se llama el Internet de las cosas, que son estos dispositivos conectados a Internet, su crecimiento es pequeño porque la conectividad todavía es limitada, pero efectivamente con el 5G habrá un crecimiento exponencial de esta realidad. Entonces nuestra vulnerabilidad será mayor. Ya hemos visto ataques, por ejemplo, hace unos años cuando se cayeron webs muy importantes del mundo y servicios muy importantes como fue incluso Google o Twitter. Este ataque es un tipo de ataque que se llama de denegación de servicio, que es mucha gente queriendo conectarse a una página al mismo tiempo, que normalmente se hace por redes de bots, que son ordenadores secuestrados, que son los que al ciberatacante les pone a hacer este tipo de peticiones. Bueno, pues no fue con ordenadores conectados, esta red de bots no eran ordenadores, que era lo tradicional, sino que fue una red de dispositivos conectados a Internet como neveras, tostadoras, lavadoras. Entonces, directamente, fíjate. Va a aumentar sin duda la vulnerabilidad al aumentar también esta realidad que es el Internet de las cosas, sí. Yolanda, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. ¿Tú el móvil qué haces? Porque yo la verdad es que veo reportajes y te da, luego no lo hacemos en el día a día, sinceramente, por eso somos vulnerables, ¿no? Pero yo tengo activado todo, el geolocalizador, de hecho voy a los sitios y me dicen, ¿qué te ha parecido este sitio? Y digo, ¿cómo lo sabe? O pasas delante de una tienda y te salta un anuncio justo de esa tienda, de promoción en tal tienda de ropa o esta promoción en este restaurante, ¿no? También dicen que nos pueden espiar incluso con el móvil apagado, que nos pueden oír, que nos pueden... ¿Qué hacemos? ¿Tiramos esto a un sitio donde se pueda reciclar? ¿O qué hacemos? ¿Tú qué haces con el móvil? Para que no te espíen. Yo creo que como en cualquier análisis de riesgo hay que hacer un análisis de coste-beneficio, es decir, tener una seguridad completa es muy costoso. Tendríamos todos que estar navegando por Tor, que es la red cifrada, tendríamos que no utilizar el móvil, es decir, que dejárnoslo en nuestra casa. Entonces, lo que hago en mi día a día es llevar una opción práctica, es decir, si tengo algún contacto como periodista, alguna reunión sensible que efectivamente no tengo que proteger a esa fuente, pues ni llevo móvil ni nada, y tomo las notas
notas en papel. Eso no lo llevo al ordenador. Pero en mi día a día, bueno, pues procuro hacer un coste-beneficio y tener simplemente respaldo de todos mis documentos en discos duros, pues algún día tengo un problema, pues que no me importe echar el ordenador abajo y reiniciar todo de nuevo y ya está. O sea, y luego utilizar sí que herramientas un poco más seguras, pues preferir aquellas como Signal o algunas herramientas cifradas que sí que te dan un plus de seguridad. Pero siempre hay que evaluar esto, ¿no? En función del uso que le vayas a hacer pues, y del contenido que tú almacenes en tu dispositivo, pues evaluarlo, ¿no? Porque tener una seguridad 100% primero no existe, la seguridad absoluta no existe, si nos quieren atacar van a conseguir atacarnos y en segundo lugar aumentar nuestra seguridad va a aumentar capas de dificultad a la hora de utilizar esta tecnología, por lo tanto, bueno, pues hay que sopesar las ventajas e inconvenientes. Sobre todo también cuando hagamos esas transacciones económicas o damos nuestros datos aceptando cookies, todo este tipo de cosas. Yolanda, vamos a ver. Tú has llevado a cabo investigaciones periodísticas muy importantes. Cuando uno tira de la manta en esto de los ciberdelincuentes, la ciberguerra, ciberdelitos, todo esto, ¿has recibido algún tipo de amenaza? ¿Has tocado alguna pieza sensible que has dicho que haya incomodado mucho? Bueno, pues por suerte que yo haya sido consciente, ¿no? Pero normalmente estas amenazas muchas veces no eres consciente de ellas, ¿no? Entonces lo que procuro es ser prudente, no exponer mucho mi red personal y mi red familiar y que, bueno, pues intentar poner como cortafuegos, ¿no? Lo mismo que hacemos en Internet de poner cortafuegos y de que estas amenazas no lleguen a aspectos que puedan ser más sensibles. Pero bueno, que yo haya sido consciente y que haya sido una amenaza visible, no, por suerte no. Ahí, siempre que se habla de estos temas, fíjate, se pone el foco, que no sé si está bien o mal, para eso quiero que me contestes a esta pregunta. En Corea del Norte se habla que hay 6.000 hackers precisamente haciendo este tipo de delitos con cobertura. Se habla siempre de Rusia, me estoy acordando de, bueno, el Russiagate, ¿no? En las elecciones norteamericanas. Francia también denunció en tema de injerencia en elecciones galas de Rusia. España también, lo recordamos, hablaba, en este caso, acusaba a Rusia de una campaña de desinformación en el caso del conflicto soberanista catalán, ¿no? Independentista catalán. Siempre parece como que salen esos nombres, ¿no? Corea del Norte y sobre todo Rusia. ¿Está justificado? ¿Hay un motivo? Bueno, yo creo que en general todos los estados del mundo son una potencia en ciberataques, es decir, incluso los aliados. Por ejemplo, pues está acreditado que Estados Unidos espió a sus aliados, como podían ser España u otros países europeos, para conseguir ventaja comercial. Muchas veces estos ciberataques y comprometer sistemas de otros países no tienen un sentido, o sea, tienen un sentido tan triste o tan llano como este, ¿no? Conseguir un acuerdo comercial económico ventajoso. Entonces, estos ataques se producen por parte de todos los estados y, de hecho, lo triste o lo preocupante es que muchas veces estos sistemas, estos ataques que estamos todos sufriendo a bajo nivel, a nivel de ciudadano, están en su origen lo que se llaman vulnerabilidades que muchos estados conocen y que no reportan para tener ventaja en sus ataques hacia otros estados. Y esto, aquí no hay ningún estado bueno. Entonces, ¿quiénes son los más activos en estos ciberataques? Son los que tienen más capacidad ofensiva, los que tienen más medios, más posibilidad de invertir en recursos humanos y en conocimiento, que son Estados Unidos y Rusia. Son las principales potencias en el ciberataque. Y muchas veces los ataques de uno se basan en lo que ellos llaman armas cibernéticas, que no son otra cosa que estas vulnerabilidades que ellos no han reportado. Y sin duda Rusia sí que se supone que está detrás de muchos ciberataques. Antes lo mencionabas, lo difícil que es atribuir en última instancia un ciberataque. Cuando se produce un ataque informático, la atribución se hace deduciendo desde en qué lenguaje se ha redactado el código, hacia quién va ese ataque dirigido, a qué hora se ponen en marcha las máquinas, desde dónde sale y a partir de estas deducciones o qué vulnerabilidades explota. Entonces, a partir de estas deducciones puedes decir, pues este ataque con una probabilidad muy alta viene de Rusia. Y es cierto que en campañas de desinformación donde los ciberataques, como en el caso de las elecciones norteamericanas del 2017 y la filtración interesada de documentos en momentos estratégicos, que fue lo que ocurrió con los correos de la Convención Demócrata,
pues estuvo bastante claro que Rusia estaba detrás. Muchas veces los países, por un poco no aumentar el problema y por prudencia diplomática no lo ponen nombre y apellidos, pero bueno, en reuniones a puerta cerrada sí que desde Seguridad Nacional pues te confirman que tienen datos de que hay una potencia, y Rusia en concreto en estas operaciones en España, Francia, Reino Unido, Holanda incluso. Tú en tu libro, el título además es muy simbólico, ¿no? Ciberguerra. Yo, escuchándote hablar, me encanta la historia y estaba pensando en cómo hemos evolucionado en apenas 100 años o involucionado, no sé, a nivel armamentístico incluso, ¿no? En el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, pero bueno, hablando de guerras mundiales, luego se habla de la Guerra Fría, la Guerra Espacial. ¿Tú crees que se va a llegar a invertir más dinero que en defensa, en tanques, en armamento, en esta guerra tecnológica? Ya lo vemos también, ¿no? Como con drones se pueden, intentando evitar en todo momento el cuerpo a cuerpo, la tecnología en general, la desinformación, la creación de bulos, el desprestigio al rival, país o candidato rival, incluso dentro de tu partido, sacar trapos sucios. ¿Esta es la guerra del siglo XXI y la que va a venir? Sí, sin duda, y además es que ha quedado muy bien descrito porque efectivamente son técnicas que no son nuevas, la desinformación está en la guerra desde, pues en España podemos pensar, por ejemplo, en el 98, ¿no? Donde aquel papel de los periódicos de Herbst para que al final en la guerra de Cuba explotase. Entonces, la desinformación y utilizar de manera estratégica las informaciones políticas es algo tan viejo como la propia guerra, pero ahora se utiliza otro tipo de armas, ¿no? Que son las armas tecnológicas. Y yo creo que sí, o sea, lo que vamos a ver es ir a un escenario donde los conflictos se produzcan en los tres niveles, ¿no? En el nivel físico y en el nivel también cibernético y en el de la información. O sea, que yo creo que sí, y por suerte los estados son conscientes de ello. En España tenemos una estrategia de ciberseguridad, tenemos las normas y los organismos encargados de prevenir esto, y todos los ejércitos están del mundo, están de hecho, incluso organismos de defensa internacionales como la OTAN, desde hace años tienen su unidad especial de ciberdefensa. Entonces, yo creo que sí, pero por suerte los estados son conscientes de ello. Lo que nos tenemos que preocupar es que los ciudadanos no seamos las víctimas colaterales de estos conflictos cibernéticos, porque muchas veces estos ataques que llegan a hospitales o que llegan al SEPE, pues tienen su origen en armas que los propios estados, incluso estados amigos, están utilizando en sus conflictos estatales. Por lo tanto, también hay que pedirles una desescalada y un uso responsable de este tipo de armas cibernéticas. Me quedo con esa idea, Yolanda, de que la red es sin alarmismos, por favor, que nadie se alarme. Al contrario, yo creo que nos viene bien meternos un poquito en vereda porque estamos demasiado confiados todos en el tema de la red, ¿no? O sea, damos los datos, lo que hemos dicho antes, números de cuenta. Claro, es que si no, ¿cómo compro un billete o cómo hago esta compra? Se ha disparado el comercio online, ¿no? Con esto de la pandemia también, las nuevas generaciones, etcétera. Pero me quedo con esa idea para rematar y te pido una conclusión final. La red es la ciudad sin ley, vivimos ciberamenazados, pero también tenemos que poner un poco en valor que hay mucha gente que está trabajando por esa ciberseguridad también contra los malos y que seguro que se van afinando más esos sistemas, ¿no, Yolanda? No sé si para ti sería un poco el dibujo final. Sí, una conclusión perfecta. Bueno, y también saber que en un sistema, en un ataque informático, siempre el eslabón más débil es el eslabón humano. Entonces, nosotros, como usuarios, intentar ser lo más responsables posible y no participar y no ser un factor de vulnerabilidad aún más de nuestros sistemas y de nuestros dispositivos. Yolanda Quintana, un placer esta charlita contigo. Ciberguerra me lo voy a comprar ya mismo porque, en fin, yo soy, como decía mi padre, dice, vamos, es que si se cae la casa te pilla, hija. O sea, es que esto es así. Yo soy justo lo que no hay que hacer en tema de seguridad, que no me escuche ningún hacker, pero me voy a comprar tu libro para ponerme las pilas. Un abrazo, muchas gracias, Yolanda, de verdad. Muchas gracias, Marta, por la conversación. Gracias. Un placer, adiós. Gracias, adiós.